traumatismos oculares son frecuentes. Es una parte expuesta de la cara que frecuentemente se puede lastimar, golpear, herir. Por lo tanto, bueno, vamos a ver que hay muchas lesiones que se pueden ocasionar. Algunas van a quedar en los párpados, que es precisamente una de sus funciones, proteger el globo ocular. Algunas otras van a quedar en la órbita, que también, además de contener el globo ocular, pues lo defiende de algunos traumatismos. Y bueno, finalmente el ojo en sí, pues también se puede lesionar de muchas formas. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver lo más frecuente, o vamos a hacer hincapié en lo más frecuente. Y de lo que más van a poder ver ustedes en su consulta de medicina general o familiar son los cuerpos extraños superficiales. Esto es de lo más frecuente que nos podemos encontrar. Pueden pasar a cualquier edad, cualquier sexo, en cualquier momento nos puede entrar algo en el ojo. Puede ser, normalmente es unilateral, aunque puede ser bilateral, dependiendo de las circunstancias de lo que lo ocasionó. Los cuerpos superficiales pueden alojarse en la córnea, como estos, o pueden alojarse en la conjuntiva vulvar o en la conjuntiva palpebral o tarsal. Entonces, ahí es donde los vamos a encontrar. ¿Cómo va a llegar el paciente? Bueno, el paciente generalmente nos va a decir que estaba esmerilando, o soldando, o cincelando, o trabajando con madera, o que iba en su bici o en su moto y sintió que algo le entró. En fin, son una serie de circunstancias en las cuales puede entrar un cuerpo extraño en el ojo. ¿De qué puede hacer? Pues también hay muchas cosas que pueden entrar. Desde rebabas metálicas, astillas de madera, plásticos, vidrios, algún otro cuerpo extraño orgánico, algún otro metal también que no sea hierro, en fin, muchas cosas pueden entrar. Hojuelas de algunas semillas también son frecuentes que se metan. Esas vuelan fácilmente y bueno, pueden irse a meter al ojo. El paciente va a referir primero el antecedente de que sintió que algo le entró. Segundo, va a referir sensación de cuerpo extraño en el ojo, ardor, lagrimeo, puede referir fotofobia, algunos dicen que sienten comezón, prurito. Entonces, todos esos síntomas pueden coincidir con un cuerpo extraño. Obviamente, si es un cuerpo extraño conjuntival, va a ser menos sintomático que un cuerpo extraño corneal. Y la córnea, acuérdense que es una estructura extremadamente inervada, entonces produce mucho dolor y mucha molestia. La conjuntiva no, la conjuntiva es más tranquila. Bueno, entonces ante ese antecedente y ese cuadro clínico, pues vamos a encontrar un paciente que a veces no toleran la luz, que tienen blefaroespasmo, que es difícil abrirle el ojo porque esté molestando. Entonces también vamos a encontrar hiperemia conjuntival, generalmente la mayor parte de las veces, y bueno, lagrimeo también a la exploración. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo ideal, primero que nada, es tener en nuestro consultorio un frasco de anestesia tópica, ¿sí?
La anestesia tópica, hay dos medicamentos que hay en el mercado aquí en México. La tetracaína y la proparacaína. Entonces, tetracaína y proparacaína. Esos dos medicamentos los podemos encontrar aquí en el mercado. La tetracaína es la que más comúnmente podemos encontrar y se llama Ponti-Ofteno. Entonces, de preferencia vamos a usar eso, vamos a poner una gotita. El anestésico tópico va a anestesiar en forma inmediata, casi anestesia de contacto. Pero bueno, ponemos la gota, nos esperamos unos 10 segundos y ya estamos seguros de que ya hizo efecto esa anestesia. Como todos los anestésicos, arde, entonces hay que decir al paciente que esa gota arde. Una vez que ya le pusimos anestésico, podemos ya empezar a buscarle un cuerpo extraño, de forma tal que ya coopere y ya podemos examinarlo sin tanto problema. No en todos lados vamos a contar con una lámpara de hendidura. Entonces, lo ideal pues, es tener una buena luz. Puede ser una lámpara de bolillo, puede ser una linterna, puede ser una lámpara de chicote, o incluso el sol, salirse al sol y buscar. Hay que buscar en forma ordenada para que no se nos pase conjuntiva palpebral o tarsal, conjuntiva vulvar, córnea. Entonces, fondos de saco, los cantos, en todos lados hay que fijarse muy bien. Si encontramos un cuerpo extraño conjuntival, es más fácil quitarlo. Lo podemos quitar con un hisopo, lo podemos quitar con una pinza, lo podemos quitar con una aguja estéril. No hay tanta bronca. Si es un cuerpo extraño corneal, ese da más problema porque el paciente no se va a dejar, no todos los pacientes cooperan. Entonces tendríamos que hacer más maniobras o abrir los párpados para poderlo quitar. En la córnea a veces podemos quitarlo con un hisopo y a veces igual necesitamos auxiliarnos de una aguja estéril o incluso una hoja de bisturí 11. Bueno, ya una vez que lo localizamos, pues ya con el ojo anestesiado procedemos a quitar. Cuando es corneal hay que tener mucho cuidado porque los pacientes generalmente no cooperan. Entonces, si están con una aguja y el paciente mueve el ojo, pues le pueden lesionar más, incluso hasta perforar la córnea. Entonces, si consideran que no tienen un buen pulso o que el paciente no coopera, hay pacientes que cierran el ojo y no lo abren y lo mueven y de plano no cooperan, entonces no se metan en broncas, hay que mandarlo a un servicio de oftalmología. Si lo podemos quitar y es un cuerpo extraño metálico, como estos son metálicos, rebabas metálicas. Bueno, si es un cuerpo extraño metálico, es muy importante quitar la rebaba metálica y además quitar el óxido que produce. Como es hierro, generalmente produce un anillo de óxido. Aquí se ve un poquito más infiltrado. Entonces, si ustedes quitan el cuerpo extraño, pero dejan el óxido, el paciente va a seguir muy molesto y se va a seguir inflamando. Entonces hay que quitar tanto el cuerpo extraño como el óxido. Entonces, a veces el cuerpo extraño no cuesta tanto quitarlo, pero el óxido sí está más pegado. Entonces con la aguja hay que irlo quitando poco a poco. Nosotros tenemos una fresita, que como las de los dentistas, que podemos quitar ese óxido con esa fresita, pero igual no en todos lados hay.
Una vez que ya estamos seguros de que ya no hay óxido, pues ya terminamos. Y siempre que quitamos un cuerpo extraño, es importante buscar un segundo o un tercer cuerpo extraño. Que nos pasaba con los residentes. A ver, hay que quitar, es un cuerpo extraño, lo quitaban, ya está, vámonos, adiós. Y al otro día regresaba porque no exploraron, no buscaron y tenía un segundo o hasta un tercer cuerpo extraño. Entonces siempre tratar de descartar esa posibilidad. Una vez que se quita, bueno, vamos a lavar bien con un antibiótico. Y si es conjuntival, generalmente no hay que hacer más nada. Si es corneal, sí tratamos de ocluir el ojo, taparlo. Acuérdense que el epitelio de la córnea epiteliza en 24, 48 horas. Entonces, dependiendo de la extensión y la profundidad, lo podemos tapar 24 horas o 48 horas. Una vez que se destape ya en su casa, vamos a indicar un antibiótico por unos 4 o 5 días para prevenir que la córnea se vaya a infectar porque quedó desepitelizada. Y con eso va a ser más que suficiente. Ocasionalmente, pues, un lubricante para que también le ayude a epitelizar y suficiente, no hay que hacer. Cuando están ya muy inflamados, entonces hay que valorar un esteroide suave para desinflamar el ojo. Si no, va a tardar muchos días en sentirse bien. Tratamos de no usar ungüento, porque el ungüento está ya estudiado que retarda la epitelización de la córnea. Entonces, si pongo ungüento, va a tardar más en epitelizar. Entonces, solamente solución, oclusión, luego solución unos 5 días y se acabó. Entonces, este es un cuerpo extraño corneal, este es otro, hay que quitar el óxido. Este es un cuerpo extraño conjuntival que a lo mejor con una pinza se puede quitar y se acabó el problema. Este caso es muy frecuente. A veces van con el médico y los revisa y no encuentra nada, pero no tuvo el cuidado de vertir el párpado. ¿Por qué? Porque en esta parte suelen alojarse los cuerpos extraños. Entonces, si lo buscamos acá, pues no hay nada, pero si lo buscamos aquí, vamos a encontrar el cuerpo extraño. Entonces, es mandatorio en todo paciente con probable cuerpo extraño vertir el párpado. Si se ve el cuerpo extraño, igual con un hisopo se puede quitar porque no se pegan tanto en la conjuntiva. Este paciente es un paciente con un cuerpo extraño tarsal superior que se tiñó con fluoresceína, por eso se ve así como verde. Y esto es muy frecuente. Estos cuerpos extraños que están en el tarso, con el parpadeo, ocasionan estas rayas. Entonces, cuando veamos que está rayada la córnea, casi siempre vamos a encontrar un cuerpo extraño tarsal. Entonces, este es un signo que nos va a decir aguas con el tarso, porque ahí hay algo. Si se desepiteliza, igual, oclusión, 24, 48 horas, un antibiótico y un lubricante. Y con eso va a ser suficiente. Las fracturas de órbita no son muy frecuentes. Muchas veces ni siquiera llegan con nosotros, llegan a maxilofacial o a los hospitales de trauma. Acuérdense que la pared que más se fractura en la órbita es el piso, que es la fractura por estallamiento o blowout. Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos dicho. Aquí se ve la falta de continuidad del piso y el seno maxilar con sangre y contenido orbital. Entonces, acuérdense, fractura de piso igual a enoftalmos, hipotropia, limitación a elevar el ojo y diplopia. Hay fracturas de piso que no tienen todas esas cosas porque son muy pequeñas, entonces nada más antiinflamatorios, analgésicos y vigilancia.
La fractura de pared interna también es frecuente. Hay que tomarla en cuenta. Eh, produce enfisema subcutáneo, que es lo más característico, produce epistaxis. Entonces, ante un cuadro de esos, pues hay que pensar en una fractura de pared interna, que casi siempre los que la ven son los otorrinos, porque a veces se acompañan de fractura de huesos propios y tienen que reducirla y bueno. Entonces, siempre que tengamos un enfisema subcutáneo que crepite ahí a nivel del tercio interno de los párpados, hay que pensar en una fractura de pared interna. Las fracturas de pared externa y de techo son menos frecuentes, porque son huesos más fuertes, más gruesos. Cuando hay, generalmente son complicadas. Si es una de pared externa, generalmente es un LeFort que abarca malar, etc. Entonces eso hay que entrar en el maxilofacial, que a veces hay que poner alambres, tornillos, etc. Y cuando es de techo, pues más también es un trauma muy severo, y casi siempre tiene que entrar el neurocirujano y el oculoplástico, porque bueno, puede haber herniación de masa encefálica hacia la órbita o salida de líquido cefalorraquídeo, entonces son más graves. Hay que sospecharlas ante un trauma importante, siempre sospechar una fractura de órbita y entonces pedir un TAC de órbitas con o sin contraste. Trauma palpebral. Bueno, el trauma palpebral puede ser contuso y nos puede dejar un hematoma o una equimosis, o puede ser una herida palpebral, una quemadura y heridas palpebrales. Bueno, todo eso puede pasarle a un párpado. Los hematomas no dan mucho problema, ¿sí? Hay una colección hemática ahí en el párpado. El párpado, acuérdense que es una piel muy laxa, entonces puede contener un hematoma grande, secundarias siempre a un traumatismo contuso. Y bueno, a veces si no son muy grandes, pues van a ir resolviéndose, la sangre se empieza a reabsorber y quedan bien. Cuando son hematomas más grandes, a veces es muy difícil que solito se resuelva. Entonces lo que hacemos es buscar la parte más delgada y donde esté más blando, y ahí se puede hacer una incisión pequeña. Y entonces sacamos todos los coágulos que están ahí contenidos, generalmente sangre negra, coágulos ya organizados, y hacemos presión un rato para que no se vuelva a formar otro hematoma. Y se resuelven, les va muy bien a esos pacientes. En las equimosis, pues no pasa nada, nomás 2-3 semanas, que se van resolviendo y se resuelven y no dejan secuelas. Acuérdense que las equimosis pueden presentarse después de un trauma craneano o en la frente, a veces heridas en la frente o traumas más arriba en la cabeza, pueden generar con el paso de los días una equimosis palpebral. Y en esos casos muchas de las veces es bilateral. Obviamente no hay que hacer nada. Las heridas palpebrales pueden ser desde muy leves, muy pequeñas, lineales, sin pérdida de tejido, que afecten solo piel, hasta más graves como esta, donde hay un desplazamiento de casi todo el párpado inferior, o se llaman transfixiantes o de espesor completo, cuando se va todo el espesor del párpado. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando hay una herida palpebral? La podemos tratar, sí, bajo algunas condiciones. Primero, hay que saber la anatomía, el orbicular, la anatomía de la piel, del tarso, etc.
Si somos duchos y sabemos de anatomía, pues le entramos. Y el otro requisito es tener la sutura adecuada. Generalmente son suturas 5 o 6 ceros. Tú sabes, en los servicios de urgencias tienen un cero, 2 ceros, y son muy gruesas. Entonces, si no hay la sutura adecuada, mejor no suturarla, porque se hacen que se trabaje doble. Luego llegan con unas suturas muy gruesas, hay que quitarlas y resuturar. Entonces, si pasa eso, mejor mandarlos para que se haga una sola sutura y no dé mayor problema. En estos casos, por ejemplo principalmente, es muy frecuente que haya sección del canalículo inferior. Acuérdense que aquí está el punto lagrimal, o aquí debería de estar, y luego viene el canalículo. Entonces casi siempre se llevan el canalículo. Si hay sospecha de que está seccionado el canalículo, igual hay que mandarlo a una reparación, a un servicio de oftalmo o de oculoplástica, para que se haga todo completo. Si no, bueno, hay que suturar por planos. Aquí se usa material absorbible como Vicryl, 5 o 6 ceros, y en piel vamos a usar, aquí es seda, pero lo que más se usa actualmente es el nylon, también 5 o 6 ceros. Hay que tratar de respetar la anatomía para que quede lo mejor posible. En estos casos, que son heridas de espesor completo, es importante que el primer punto sea este. Este es el primer punto que se da. ¿Para qué? Para tratar que quede alineado aquí, que quede bien esta alineación. Porque a veces empiezan por aquí, van y van, y cuando llegan aquí, un borde está más arriba y el otro está más abajo. Entonces es muy importante que quede bien alineado el borde y el primer punto se da aquí. Y ya luego podemos dar los otros. Aquí hay que suturar el tarso para que pegue y quede bien el paciente. Entonces el tarso con material absorbible y la piel ya con material no absorbible. En niños a veces usamos no absorbible en piel para no tener que quitarlos, y a veces hay que sedarlos para quitar los puntos. Entonces hay que respetar la anatomía para que no quede con problemas el paciente. En quemaduras, las quemaduras de la piel de los párpados son más o menos frecuentes. Si ven pues es una quemadura importante. Sin embargo, el ojo se ve bien. Aquí ya está haciendo un ectropión porque, bueno, ya es una secuela y es un ectropión cicatrizal. Entonces, si son quemaduras físicas por calor, lo más frecuente pues es cuando estalla el boiler, el calentador, y entonces quema los párpados, generalmente de quemaduras de primero y a veces segundo grado. Entonces no hay mayor problema. El ojo, cuando estalla el boiler, instintivamente cerramos el ojo y es difícil que la córnea y la conjuntiva se queme. Si acaso aquí la córnea de abajo llega a desepitalizarse. Por nuestra parte hay que dar un lubricante y un antibiótico para que no se complique. Y bueno, ya los párpados se pueden usar, hay muchos ungüentos, pomadas y tratamientos para las quemaduras de primer y segundo grado. Esas son quemaduras físicas. Cuando son heridas pequeñas, fíjense las características. Heridas pequeñas, lineales generalmente, no anfractuosas, no pérdida de tejido, no profundas, no infectadas. ¿Qué podemos hacer? Podemos poner unos vendoletes, como en este caso, y va a quedar muy bien. Y la otra opción es usar pegamento para pegar la herida. Se usa cianocrilato. ¿Y cuál es el cianocrilato? Pues el cola loca.
se le pide al familiar del paciente que compre cola loca y pegamos la herida. Les va muy bien porque no deja cicatriz. A veces cuando se sutura, pues queda la cicatriz de los puntos. Aquí no, aquí va a quedar muy bien, sin cicatriz de puntos, nada más la cicatriz de la herida, y va a pegar muy bien. Cuando el cola loca se degrada, pues ya pasaron unos 5 días y ya va en vías de cicatrización. Siempre y cuando tengan las condiciones que les dije, ¿sí? No infectada, no pérdida de tejido, no fractosa, no profunda, etc. Ya que hablé de cola loca, bueno, es muy frecuente también que lleguen pacientes que se echaron cola loca en el ojo, ¿sí? No es raro. Una es que se salpicaron por alguna situación. Generalmente las mujeres están poniendo uñas, se salpican y les entra. Y la otra es que confunden el frasco de sus gotas oftálmicas con el frasco de cola loca y se lo echan. No es raro. No pasa a mayores, es algo que puede ser en un momento muy aparatoso, pero no es tan peligroso. Acuérdense que la cola loca no pega en lo húmedo y el saco conjuntival tiene lágrima, por lo tanto no pega, ¿sí? Se hace ahí, se apelotona, se hace ahí un masacote y se sale, ¿sí? Lo que produce es una desepitelización por los químicos que tiene, pero nunca van a ver, o cuando más yo nunca he visto que el ojo se pegue por dentro, ¿sí? Y es por la humedad que tiene. Ustedes traten de pegar algo húmedo y no pega, porque no permite esa humedad. Lo que sí pega pues, son los párpados. Entonces llegan con el párpado pegado, las pestañas pegadas. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que estar remojando, hay que estar humectando todo eso, y con una pinza, un hisopo, irlo quitando, irlo quitando, irlo quitando, ¿sí? Acuérdense que cuesta trabajo. Si ustedes se van sobres, pues arrancan hasta la piel. Entonces tiene que ser con paciencia pero decidido, porque si estoy con paciencia y con paciencia, me voy a estar 2 días ahí quitándole cola loca, y no se trata de eso. Así me pasó en San Alejandro una vez. Llegó una paciente así, en la guardia, y el residente se pasó 3, 4 horas y no podía, porque ay, me duele, ay, no sé qué, ya no le hacía. Entonces hay que ir con determinación, una pinza, ir quitándola. Se van a ir algunas pestañas, pues se van a ir, no hay otra forma. Pero bueno, hay que tratar de abrir el ojo, se manda igual un lubricante y ocasionalmente un antibiótico si hubiera ahí desepitelización corneal. Y generalmente no pasa nada, las pestañas vuelven a crecer en unas 3, 4 semanas. Contusiones, bueno, ya hablé algo de contusiones palpebrales, que hay una hematoma y equimosis. También hay una hemorragia subconjuntival como esta. Las hemorragias subconjuntivales son frecuentes. La causa más frecuente es la hipertensión arterial. Entonces de repente sube la presión y se rompe un vaso. Eso es muy frecuente. Y luego ya vienen otras causas como las traumáticas, que el paciente se talló, que hizo un esfuerzo grande, que cargó pesado, que tuvo un cambio de temperatura, etcétera, o de altura, y eso puede producir las hemorragias. Son aparatosas, también se llaman hiposfagma. Hiposfagma. Son aparatosas, pero son bastante benignas, no va a pasar nada. Hay algunos mitos que el paciente refiere, es que me dijeron que ese coágulo se me va a ir al cerebro y que no sé qué, y que me voy a morir.
o me dijeron que es por glaucoma, el glaucoma no produce esto. Entonces son algunos mitos que el paciente tiene y que por eso va con el oftalmólogo. Entonces generalmente no son de cuidado, con lubricantes o sin nada, esa sangre se va a reabsorber y en 2 o 3 semanas se quitó y ya no quedó nada. Entonces no hay que espantarse. Esta es se llama iridociclitis postraumática. Iridociclitis postraumática. Y es una uveitis, hay uveitis postraumáticas, por una contusión, un balonazo, un puñetazo, un botellazo, etc. Entonces se inflama el segmento anterior. Este anillo, esta ruedita se llama anillo de Vossius, anillo de Vossius. Y es cuando viene la contusión, la pupila está aquí. Y entonces al contundir el ojo, suelta pigmento y deja este tatuaje de pigmento, que con el tiempo va a desaparecer. Entonces se llama anillo de Vossius en contusiones, o también en uveitis que se empiezan a cinequear y cuando las dilata uno se quedó el pigmento ahí. ¿Cuáles son los síntomas de una iridociclitis postraumática? Pues va a haber dolor, va a haber fotofobia, va a haber ojo rojo, básicamente eso. Puede haber algo de lagrimeo. Y el paciente va a tener el antecedente de un balonazo, jugando fútbol, o de un puñetazo, o lo asaltaron y le pegaron con no sé qué, etc. Entonces son muy frecuentes las iridociclitis postraumáticas. Estas se tratan con esteroides tópicos. Ocasionalmente ponemos una inyección paraocular y ya en cuestiones más graves pues podemos mandar esteroide sistémico para disminuir la inflamación. Generalmente se desinflaman en 2-3 semanas y lo que sí hay que hacer es buscar alguna otra lesión y no quedarnos con solo la iridociclitis postraumática. ¿Vale? Esto se llama iridodiálisis. Y es que después de un traumatismo se separa la raíz del iris de su sitio original. Aquí debe estar la raíz del iris, entonces se separó por un trauma. Esto siempre nos va a dar una pupila en D de dedo, donde aquí se ve la rama larga de la D y aquí la curva. Es una pupila en D. Cuando la iridodiálisis es grande como esta, el paciente puede referir diplopia, porque unos rayos pasan por aquí y otros rayos pasan por acá. Entonces en esos casos hay que corregir esta situación y se sutura el iris hacia su lugar inicial. Se pasan 2 o 3 suturas y se anudan aquí. Es una técnica no tan fácil, hay que saberle hacer, hay que tener el equipo necesario. Se necesita una aguja larga para entrar, salir aquí, volver a entrar y salir aquí, en fin, no es fácil. La otra es entrar por aquí, tomar el iris y suturarlo, pero es más traumático. Cuando es una iridodiálisis pequeña, generalmente no hacemos nada, no pasa nada, no hay mayor problema, no va a producir mayor situación. Entonces así se queda. En este caso, también posterior a un trauma puede haber ruptura del esfínter pupilar. Si ven aquí, la pupila no está así parejita como esta o esta, sino que está aquí como festoneada. Eso quiere decir que tuvo un trauma y se rompió el esfínter. Entonces son pacientes que generalmente quedan con midriasis postraumática. Aunque aquí no es muy evidente, casi siempre quedan con midriasis más grande, ¿no? Midriasis media. Y ya no va a cerrar la pupila porque el esfínter pues, está roto. Y al estar roto, pues ya no cierra.
Entonces se llama miriasis postraumática por ruptura del esfínter de la pupila. Okay. Y este otro caso se llama ifema. El ifema es colección de sangre en la cámara anterior, que casi siempre hace un nivel inferior. ¿Por qué hace un nivel? Pues porque el paciente está parado y entonces la sangre se tiende a ir hacia abajo. Entonces está el ifema ahí. Este ifema, que ya dije sangre en cámara anterior, también se llama hipema. Pueden mencionarlo como hipema o ifema. Y se escribe con H-I-P-H, hipema, como alfa, o con F, H-I-F-E, ifema. Se vale de las dos formas. Hay varios grados de ifemas. Esto es sangre que viene de la ruptura de un vaso del iris o del cuerpo ciliar. Entonces se colecciona. Hay 4 grados. Grado 1 cuando es un tercio de la cámara. Grado 2 cuando es media cámara. Grado 3 cuando es 3/4 de la cámara. Y grado 4 cuando toda la cámara anterior está llena de sangre. Bueno, estos pacientes hay que vigilarlos. Si es un grado 3, 4, hay que ponerlos en reposo absoluto, porque si no puede seguir sangrando, entonces debe estar muy tranquilo. Reposo absoluto. Si es un pequeñito, pues a lo mejor reposo relativo. Hay que dar analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, y va reabsorbiéndose la sangre. Total que de 5 a 7 días casi siempre se reabsorbe todo. Cuando son ifemas grandes, pues puede llevarse 10 días, 2 semanas. ¿Qué hay que vigilar en estos pacientes? Primero hay que vigilar la presión. ¿Por qué? Porque toda esta sangre y glóbulos rojos se van a ir al ángulo de la cámara anterior y lo van a solvar, lo van a tapar, y entonces la presión va a empezar a aumentar. Entonces, si aumenta la presión, hay que dar hipotensores oculares. Una vez que se resuelve el ifema, hay que buscar alguna otra lesión o qué fue lo que produjo ese ifema. Cuando es un ifema de 3, 4 grados, hay que vigilar muy de cerca al paciente. Si es posible, hay que tenerlo hospitalizado. En el momento que veamos que la presión no baja y aumenta, se puede entrar a hacer un lavado de cámara anterior. ¿Sí? Se entra con una canulita y se lava la sangre. Esa cánula, por un lado entra solución y por el otro lado aspiramos la sangre. Nos aspiramos, lavamos y queda sin sangre. Y eso pues va a ayudar a que baje la presión y a que el paciente no se complique. ¿Por qué no lavamos siempre? ¿Sí? Solo lavamos cuando la presión aumenta y es un ifema grande, o que pasan ya varios días y no vemos mejoría. ¿Por qué hasta entonces lavamos? Porque si yo voy a lavar este ifema con la cánula, que no me está dando mayor problema, puedo despegar el coágulo que está tapando el vaso que se rompió. Entonces va a volver a sangrar y a lo mejor lo dejo sin sangre y el otro día lo veo y está el ifema igual o peor. Entonces por eso hay que tener cierta paciencia y solo entrar en forma quirúrgica en casos que así lo ameriten. Generalmente el ifema por sí solo no deja secuelas, aunque cuando son ifemas completos y aumenta la presión, se puede impregnar la córnea. Eso se llama impregnación hemática de la córnea. Entonces quiere decir que pasan algunos derivados de la sangre al interior de la córnea y la opaca.
Y el problema de la impregnación hemática de la córnea es que ya no se quita. Entonces quedan los pacientes con una baja visual importante. Entonces por eso hay que prevenir esos casos. Esa puede ser la complicación directa de un ifema, la impregnación hemática de la córnea. Vamos con la córnea. La córnea puede tener abrasiones como esta. Aquí toda esta zona se hizo una abrasión. ¿Por qué? Porque aquí no se ve esta claridad aquí, ¿verdad? Entonces aquí pasó algo. Entonces hubo una abrasión, hagan de cuenta que se raspó la córnea con algo. Obviamente hay una hiperemia mixta. Y bueno, lo que hay que hacer es indicar un antibiótico y ocluir al paciente y vigilarlo, porque se puede infectar. Entonces, si todo va bien, en 48 horas, 72 horas, esto va a epitelizar y va a quedar bien. No va a haber mayores problemas. Esta sería una abrasión corneal. Las heridas de la conjuntiva, como esta, se puede actuar de dos formas. Una, si es una herida pequeña, se puede quedar así y va a epitelizar. La misma conjuntiva empieza a epitelizar y va cubriendo el defecto y se queda bien. Generalmente quedan como si no les hubiera pasado nada. Si es una herida grande, si está desplazada la conjuntiva, que tengamos aquí un colgajo grande, pues sí hay que entrar y suturarla para que tapemos el defecto y no se complique. Entonces ponemos 2, 3, 4 suturas, las que sean necesarias, generalmente con Vicryl 8 ceros, y quedan bien los pacientes. Pero si es pequeña, pues no hay que hacer nada. Si es una herida corneal como esta, que generalmente es por tijeras, desarmadores, navajas, cuchillos, vidrios, etc. Bueno, hay una herida de espesor completo y siempre pasa esto, que al descomprimirse la cámara a través de la herida, el iris va a sellar esta herida. Entonces llegan con cámaras bien formadas porque el iris ya selló la herida. De otra forma, pues llegaría con la cámara plana, sin humor acuoso. Bueno, esto es lo frecuente, que el iris sella la herida. Estas hernias de iris, pues si pasan 24, 48, se reponen, hay que meterlos a quirófano, se repone el iris y se sutura la córnea con nylon 10 ceros. ¿Sí? Generalmente entramos por otro lado para no lastimar más la herida. Entramos por aquí, reponemos y suturamos. Si ya pasó mucho tiempo y esto ya está muy lacerado y hay secreción, la indicación es resecar este iris, porque al meterlo podemos estar metiendo bacterias y producir una endoftalmitis. Entonces, pues, se reseca, obviamente la pupila va a quedar aquí chueca porque le va a faltar un pedazo, pero bueno, hay que salvar el ojo y es la forma de actuar. Entonces son heridas corneales. Cuando hay una herida escleral, que ya no solo fue la conjuntiva, sino fue la esclera también, pues generalmente se ve la uvea, la coroides que está ahí por debajo. Esas heridas, si son muy anteriores, por aquí, pues a veces nada más se suturan, se vigilan, se explora la retina y se observa. Obviamente se suturan, se trata. Si son heridas más atrás, hay el riesgo de que se pueda producir un desgarro en la retina y un desprendimiento de retina. Entonces hay que ver el fondo de ojo, si se ve. Digo si se ve porque a veces hay sangre y no podemos ver. Y generalmente se sutura y a veces ponemos algunos puntos de crioterapia para que si llegó a lesionar la retina no se vaya a desprender. Entonces lleva este colgajo, que esta es la esclera, y se tapa aquí. Vigilancia, porque hay el riesgo de que se infecte. Esta es una herida corneal más grande, ya suturada. Estos son puntos de nylon 10 ceros.
Estos procedimientos obviamente se hacen en quirófano y con un microscopio quirúrgico. El 10-0 es prácticamente imposible usarlo sin microscopio porque es muy delgadito. Estamos hablando que es más delgado que un cabello, entonces su manejo no es nada fácil. Hay que ir con microscopio y se sutura. Heridas penetrantes como esta, cuando lleguen a ver algo de esto, no hay que sacar el cuerpo extraño, el clavo en este caso. Hay que dejarlo ahí, proteger el ojo con gasas, lo que sea, y dejarlo. Y ya nosotros nos metemos a quirófano, lo sacamos y ya vimos que lesionó y que hay que reparar. Entonces nunca traten de sacar ese cuerpo extraño porque pueden dañar más. Esto se llama una herida penetrante. Las heridas perforantes son aquellas que tienen un orificio de entrada y uno de salida. En este caso solo es de entrada, entonces se llama penetrante. La perforante es que haya entrado aquí y salido aquí. Entonces, no se metan en broncas, antibiótico, analgésicos, antiinflamatorios, tapar el ojo y vámonos para un servicio de hospital. Las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas son frecuentes. A lo mejor antes más que ahora, pero siguen presentándose. Hay de dos tipos. Las quemaduras por álcalis y las quemaduras por ácidos. ¿Cuál es más grave? Las quemaduras por álcalis. Las quemaduras por ácidos no son tan graves generalmente. ¿Qué hacen los álcalis en el ojo? Los álcalis producen una saponificación de las grasas y producen una desnaturalización de las proteínas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el álcali va a penetrar a tejidos más profundos. No solo va a quemar la superficie, sino va a quemar más hacia adentro. Por eso es que son más graves. Los ácidos producen se me fue la palabra. Se me fue la palabra, pero es como una aglutinación de proteínas. Y entonces eso hace una barrera y hace que no penetre más la quemadura. Esos son los ácidos. Una coagulación. Produce una coagulación de proteínas y eso hace una barrera y solo la quemadura es superficial. Esa es la diferencia entre álcalis y ácidos. Los álcalis que más producen quemaduras son la sosa cáustica, son la cal en los albañiles, y los ácidos que más producen pues, son los pacientes que trabajan en laboratorios con sustancias químicas, o los mecánicos que les llega a explotar una batería de un carro. Esa tiene ácido, no es tan concentrado, pero sí quema. Entonces, esos son los pacientes, esas son las sustancias que pueden producir quemaduras. En la casa hay algunos limpiadores, sobre todo de estufas, que tienen sustancias alcalinas, sosa cáustica y otra que se usaba antes, que ya casi no se usa, amoníaco, sí, amoníaco puede ser. Entonces, las señoras que de repente se ponen muy limpias y quieren tallar el cochambre de 5 años que no han lavado la estufa, pues ahí les llega a saltar. Entonces es frecuente que pase en las casas. ¿Qué hay que hacer ante una quemadura? Esto es muy importante. Lo que hay que hacer siempre que nos llegue una quemadura química es lavar el ojo. Y lavar, 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 y lavar. Se dice que para un ojo quemado con sustancias químicas esté bien lavado, se necesitan 4 galones de solución. Eso es un chorro, con eso se baña uno. Entonces,
Hay que lavar mucho tiempo, no importa el tiempo que estemos, pero que estemos seguros de que ya quedó limpio. Con un grano de cal que quede, ese grano sigue quemando y sigue quemando y sigue penetrando. Entonces hay que tener ahora sí que la curiosidad y lavar por mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer antes de lavar? Lo mismo, poner un anestésico. Imagínense una quemadura en la piel, lo que arde, ahora imagínense en el ojo. Entonces, si ustedes quieren lavar al paciente sin anestesia, lo van a lastimar, les va a decir sus cosas y no van a poder. Entonces hay que poner una gota de anestesia. ¿Con qué hay que lavar? Bueno, también esa es controversia, pero bueno, hay que lavar con lo que tengamos a la mano. Si es agua de la llave, agua de la llave. Si son una solución, es una solución. Si es una Coca-Cola, una Coca-Cola. Con lo que tengamos a la mano hay que lavar. Hay dos formas más profesionales, por decirlo así, de lavar. Una es con una jeringa grande de unos 20 mililitros, cargar y lavar, cargar y lavar, cargar y lavar. Y la otra es con una solución, poner un equipo de venoclisis y estar goteando y estar lavando. Con un hisopo, con una jeringa, tratar de sacar todo. Lo ideal para las quemaduras por álcalis son soluciones glucosadas. Soluciones glucosadas. Por eso los albañiles luego se lavan con coca, pues no están tan perdidos, porque la coca pues, es una solución glucosada. Si no tenemos la solución glucosada, con lo que haya. Ácidos generalmente con Hartmann o fisiológica y es suficiente. Una vez que ya lavamos bien, vamos a aplicar un antibiótico. Aquí sí hay que usar un ungüento. ¿Sí? ¿Por qué un ungüento? Porque si está quemada la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral, cuando ustedes tapen el ojo, se van a pegar. Y al verlo al otro día ya está todo esto pegado. Y el ungüento sirve de barrera entre esta conjuntiva y esta. Y así no ocasionamos un simbléfaro, que es la adherencia de las dos. Entonces ahí sí ponemos un antibiótico en ungüento. Vamos a usar también un cicloplégico para disminuir el dolor y producir midriasis y evitar sinequias, sobre todo si es álcali. Vamos a dar analgésicos y antiinflamatorios y vamos a mandarlo a oftalmología. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta es una herida que abarcó gran parte de la córnea, una quemadura, perdón, que ahora, ¿no? Aquí está teñida con fluoresceína, igual una herida. Siempre que vean un ojo quemado por una sustancia química o por calor o por lo que sea, si es un ojo rojo, tiene buen pronóstico. Si dice, ay, mira, está rojo y está hiperémico y se ve muy inflamado, tiene buen pronóstico. Si es un ojo blanco, tiene mal pronóstico. ¿Por qué? Porque lo blanco nos va a mostrar isquemia. Y en un ojo que produce mucha isquemia, el pronóstico es malo. ¿Vale? Entonces, igual, una quemadura, quemó la conjuntiva. Aquí, bueno, es una quemadura ya con secuelas. Ya la córnea está opaca, ya se vascularizó. Probablemente el paciente ya no ve nada. Entonces, así de grave puede ser una quemadura. Y aquí ven una clasificación de quemaduras. Grado 1, cuando es solo una parte de la córnea y parte del limbo. Grado 2, cuando ya es un poco más grande la córnea y el limbo ya está más afectado y la conjuntiva vulvar. Grado 3, casi ya el 90% de la córnea y el limbo alrededor.
Y grado 4 cuando toda la córnea está quemada y hay isquemia en toda la zona periocular o lumbar. Hay otras clasificaciones, estas unas solo las menciono. Aquí igual ya hay una opacidad corneal vascularizada. Aquí ya, al parecer, ya aparte, generalmente los álcalis pueden producir catarata, uveitis, entonces igual, ¿no? Y aquí, bueno, ya se hizo un trasplante de córnea para quitar lo opaco de la córnea. Entonces sí pueden ser muy severas estas quemaduras, no se queden con ellas, no les digan, pues le vamos a dar estas gotitas, venga mañana, no, se van a un servicio de oftalmología, sobre todo cuando es por álcalis. El glaucoma postraumático son glaucomas que se suceden posterior a un trauma. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Creo que se los mencioné. Hay algo que se llama recesión angular, no resección, sino recesión. La recesión angular es cuando la raíz del iris después de un trauma se desplaza hacia atrás. Y entonces probablemente en forma inmediata no haya ningún problema, pero con el paso del tiempo puede producir un glaucoma tardío a los meses o incluso años. Entonces siempre hay que hacer una gonioscopía a un ojo traumatizado, porque si vemos recesión angular hay que estarlo viendo periódicamente, porque va a ser un glaucoma y puede no darse cuenta y quedarse ciego. Aquí igual fue un glaucoma, tiene ya una válvula aquí, es el tubo de la válvula, y este es un paciente posoperado que igual tuvo un trauma y bueno, tiene un ifema y ya empieza a hacer hipertensión y a hacer un glaucoma. Trauma del cristalino, ya lo vimos cuando vimos cristalino, básicamente es la catarata postraumática, ¿sí? Como esta o esta, que a veces da esta formación como de pétalos de flor y es por un trauma. Y también podemos tener luxación de cristalino, cámara anterior o cámara vítrea, subluxación de cristalino por un trauma y bueno, cataratas complicadas con sinequias, estos ya se fibrosó esta catarata, aquí igual hay sinequias, casi siempre por una herida previa. A veces las heridas corneales producen catarata y se repara primero la herida y después se va por la catarata. Y a veces se hace todo en un tiempo. Se repara la herida, se quita la catarata y se pone un lente. Una sola contusión simple puede producir que el cristalino se opaque. Si hay una herida o una lesión, como en este caso del cristalino, que aquí se rompió, pues va a ser más fácil que se haga una catarata. Entonces esto ya lo habíamos mencionado. Y llegamos a lo que es el trauma del segmento posterior. Es muy importante que siempre que tengamos un ojo traumatizado, lo podemos ver en el segmento anterior y, pues es un ifema y tratamiento, ya se resolvió el ifema, alta, adiós. No, hay que dilatar la pupila porque aparte del ifema puede tener una lesión en retina y después hacer un desprendimiento de retina y nosotros nos pasó de noche. Entonces siempre hacer una exploración completa para que no vaya a sucedernos eso. Vamos a ver algunos casos. De lo más frecuente, las hemorragias vítreas. Después de un traumatismo importante, el paciente empieza con miodesopsia, se empieza a ver ahí como una telaraña roja y son coágulos que se hacen en el vítreo. Entonces hay que revisar de dónde viene, si se rompió la retina y un vaso, hay que tratarla. Si solo hubo un sangrado y no hay ninguna lesión, pues igual tratamiento y observación. Entonces no es tan
tan raro que en un ojo traumatizado tengamos hemorragia en el vitrio. Generalmente son vasos de la retina o del cuerpo ciliar. Después de un trauma puede haber desgarros. Por ejemplo, aquí hay dos desgarros, uno más grande, uno más pequeño. Estos desgarros, obviamente, si no se detectan y se tratan, pues van a producir un desprendimiento de retina como ya hay aquí. Entonces hay desgarros o rupturas retinianas y desprendimiento de retina postraumático. Siempre hay que revisar muy bien el ojo para ver esto. Esto se llama diálisis retiniana. La retina debe de estar pegada hasta acá. Entonces, cuando en su base se desprende, se enrolla y nos da esto. Se llama diálisis retiniana. Así como la iridodiálisis, igual aquí es diálisis retiniana. Esto se llama conmoción retiniana y es secundaria a un traumatismo contuso. Entonces, después de un golpe con una potencia más o menos regular o fuerte, se blanquea la retina, o algún segmento de la retina. Entonces, eso se llama conmoción o contusión retiniana. Antes se daba esteroides y vigilaban mucho. Se ha visto que esto con el tiempo empieza a tomar su color y no deja secuelas. Entonces, a veces esto está muy grande, a veces son zonas más pequeñas. Aparte de la conmoción retiniana, podemos tener edema macular. Cuando hay un golpe fuerte en el ojo, la transmisión de ese golpe a través de las paredes del globo ocular pueden repercutir en la mácula y producir algo que se llama edema macular o edema de Berlín. El edema macular de Berlín sí va a producir una baja visual importante y hay que tratarlo con esteroides a dosis altas. Entonces se va desinflamando, se va quitando el edema y va mejorando la visión. Ocasionalmente puede dejar una baja visual secundaria, que sería una secuela. ¿Qué otra cosa puede haber? Hemorragia macular o agujero macular. Igual, a veces está el edema y al ir quitándose el edema vemos que hay un agujero macular. Entonces esto también es frecuente. Edema de Berlín, hemorragia macular o agujero macular. En este caso es un agujero macular. Entonces el paciente va a ver muy mal y bueno, hay que tratarlo porque este agujero puede producir un desprendimiento de retina. Desgarros como grandes, en herradura, que ya está tratado. Si ven, aquí todos estos son disparos de láser. Entonces se aplica láser, 2 o 3 hileras, para que este desgarro ahí se quede y no pase líquido y desprenda la retina. ¿Sí? El desgarro ya no le vamos a hacer nada, ya no hay forma de quitarlo. Solamente se rodea de láser para prevenir un desprendimiento de retina. Esta es una ruptura coroidea. La ruptura coroidea también es secundaria a un trauma contuso. Y entonces la coroide se abre y se rompe. ¿Sí? La retina está íntegra. Y se ven así como estas líneas blanquecinas. Esta línea blanquecina es la ruptura de coroides o fractura coroidea. Casi siempre son alrededor del nervio óptico o aquí en el área macular. Y son así como onduladas. Si esta ruptura llega al área macular como este pedacito, va a producir una baja visual importante y deja esa secuela, ya no hay nada que hacer. En este caso, aparte de la fractura coroidea, pues hay una hemorragia ahí entre la retina y la coroides. Esta sombra oscura es una hemorragia. Entonces se llama fractura o ruptura coroidea. Y una hemorragia macular, entonces un golpe bien puesto puede producir una hemorragia entre la retina y la coroides, y esto sí nos puede dejar secuelas con una baja visual más o menos importante.
Vamos a hablar de cuerpos extraños intraoculares. Los cuerpos extraños intraoculares no son muy frecuentes, pero sí hay que pensar que haya uno y hay que diagnosticarlo, porque a veces puede pasar desapercibido. ¿En quiénes puede haber un cuerpo extraño intraocular? En pacientes, en albañiles, herreros, que al golpear cincel, martillo y cincel, puede salir una rebaba volando y sale a una velocidad muy grande y se puede ir dentro del ojo. Estos son los más frecuentes. Motociclistas o ciclistas que no usan gafas, también de repente vuela algún trozo de algo y la velocidad con la que va puede impactar el ojo y penetrar. Son de los más frecuentes. Y algunos otros trabajadores que manejan alambres y eso, pues de repente también se puede ir un fragmento o incluso un alambre. ¿Cuáles son los materiales más frecuentes? Lo más frecuentes son metálicos, cuerpos extraños metálicos, que puede ser hierro, cobre, aluminio, bronce, etc. Puede haber cuerpos extraños intraoculares igual metálicos, pero de algunos metales inertes, como oro, plata, titanio, también puede haber que penetre. Puede haber madera, orgánicos, que generalmente es mastillas de madera, que pueden penetrar e irse dentro del ojo. Puede ser plástico, que penetra y se va dentro del ojo. Puede ser vidrio, accidentes automovilísticos que también se pueden ir dentro del ojo los fragmentos. El paciente puede tener mucha molestia, dolor, inflamación o puede pasar prácticamente desapercibido. Si es una rebaba metálica muy pequeña, ¿sabes? Ni lo sienten y ahí lo traen. Por eso es que a veces ni siquiera se hacen algo. Aquí es un cuerpo extraño grande que está en la cámara anterior, entró por una herida y se metió a la cámara anterior. Obviamente hay que quitarlo y hay que ver de qué material es. Se hace una abertura aquí y se saca. Se sutura la herida. Este es un cuerpo extraño metálico que se fue hasta atrás. ¿Por qué digo hasta atrás? Porque ya tiene aquí las entradas de la vitrectomía. Entonces se supone que lo trajeron de allá atrás hasta adelante y ya por aquí se salió. Los métodos diagnósticos, obviamente a veces a la exploración podemos ver el cuerpo extraño dentro del ojo, ya sea en la parte anterior o en la parte posterior. A veces no se pueden ver. Entonces nos ayudamos de una tomografía o de un ultrasonido. Como en este caso, aquí se ve un cuerpo extraño. ¿Sí? A veces en las tomografías no se ven, si son muy, muy pequeños no se alcanzan a ver. Pero si son ya de más de 1 milímetro, entre 1 y 2 milímetros, sí se ve. Entonces hay que tener en cuenta esto. Aquí es un cuerpo extraño que está en el vitrio, ya produjo una hemorragia. Y bueno, ¿qué puede pasar ante un cuerpo extraño? Bueno, hay que hacer el diagnóstico y retirarlo. Si es en la parte anterior, se entra por córnea y se saca. Si es en la parte anterior, pues se tendrá que hacer una vitrectomía y sacarlo. ¿Qué pasa cuando es un cuerpo de hierro, un cuerpo extraño de hierro que no se diagnosticó y se quedó ahí en el ojo? Nos va a producir algo que se llama siderosis. Y es estos depósitos de hierro en el cristalino, que producen catarata y también se afecta a la retina. ¿Sí? Entonces eso se llama siderosis. Aquí, bueno, igual se ve un cuerpo extraño y ya empezó aquí a producir estos depósitos de hierro en el cristalino. El cuerpo extraño es de cobre o de bronce, va a producir algo que se llama chalcosis o calcosis.
cicosis o calcosis. Y entonces afecta al iris, le cambia el color. Acuérdense que el cobre cuando se pasa tiempo se pone verde, entonces suelta ese pigmento. Y entonces es una chalcosis. Generalmente puede afectar el cristalino y alguna parte de la retina. Y aquí se ve igual los depósitos por una situación de siderosis. Entonces, eso es lo que pasa con esos metales. Si son metales inertes, como les decía, oro, plata, titanio, generalmente no pasa nada porque no producen una reacción inflamatoria. Entonces a veces ahí se pueden quedar si no dan mayor problema y no va a pasar nada. Se encapsulan y ahí se quedan. Lo mismo pasa con algunos plásticos o vidrio. Como son materiales inertes, igual a veces después de un accidente llega algún paciente años después y vemos que tiene un vidrio ahí en la cámara anterior y no le pasó nada. Entonces hay que valorar el quitarlo, ¿no? A veces el sacar un cuerpo extraño de esos puede producir más lesión que beneficio. Si es un cuerpo extraño orgánico, que casi siempre es madera, hay que sacarlo, porque produce un proceso inflamatorio muy grave y puede producir un problema micótico, entonces hay que sacarlos. Entonces eso es lo que hay que hacer con los cuerpos extraños. Y finalmente está, bueno, todavía falta otro tema, trauma del nervio óptico. El trauma del nervio óptico no es frecuente porque generalmente secundario a traumas muy severos, ¿sí? Traumas muy importantes que casi siempre tienen otras lesiones que incluso pueden poner en riesgo su vida y después se ve la secuela de un trauma del nervio óptico. En el nervio óptico hay dos situaciones. Puede pasar lo que llamamos sección fisiológica o puede pasar lo que llamamos sección anatómica. Bueno, la sección fisiológica es cuando se traumatiza el nervio en alguno de sus trayectos, ya sea generalmente intraorbitario, y que a través de una resonancia o de una tomografía vemos íntegro el nervio, pero clínicamente no tiene ninguna función. Son pacientes que quedan con ceguera y no hay nada que hacer. Y la sección anatómica es cuando en la tomografía o en la resonancia vemos que hay un corte, como aquí, que está cortado el nervio. Entonces se llama sección anatómica. Y aquí pues, no hay una falta, como se dice, una sección real, entonces se queda como sección fisiológica. El resultado es el mismo, ceguera, y no hay nada que hacer. Y algo más grave es la abulsión del nervio óptico. La abulsión del nervio óptico, hagan de cuenta que toman el ojo y le arrancan el nervio óptico. Eso se llama abulsión del nervio óptico. Y se ve, al fondo de ojo se ve hemorragia y se ve un hueco. Quiere decir que aquí se salió el nervio óptico, se arrancó y queda ya cicatrizado, queda así. Obviamente son pacientes ciegos que no hay nada que hacer. Y ahora sí, finalmente está el estallamiento ocular. El estallamiento ocular también es una lesión muy severa, un trauma muy importante, donde hay ruptura de la pared ocular y exposición o salida del contenido ocular. ¿Sí? Entonces son pacientes que llegan por accidentes automovilísticos o que los asaltaron, les dieron un cachazo en el ojo y los tallaron, o un botellazo, un puñetazo, una patada, etc. Entonces hay ruptura de la pared del ojo y salida del material. En este caso aquí hay una herida escleral y se salió el cristalino. Aquí está el cristalino, se fue al espacio subconjuntival. Entonces esta gran hemorragia subconjuntival, la visión debe estar muy mala
Aquí pues no hay mucho que explicar, pues penetró aquí, rompió el ojo, lo estalló. Aquí es una herida que también vemos como hay salida del contenido ocular fuera del ojo. Y hay algo que se llama, bueno, hay estallamiento anterior. Cuando vemos esto, pues no hay duda, ¿no? Se estalló aquí, aquí no hay duda, aquí igual. Y hay estallamiento posterior. En el estallamiento posterior no se alcanza a ver una herida, ¿sí? Está íntegro, aunque hay hemorragia aquí, no hay herida. Y lo que sucedió es que se rompió la esclera, pero atrás. Entonces está roto el ojo, hay salida de material, de tejido intraocular. ¿Cuáles son signos de sospecha de un estallamiento posterior? Que el ojo está hipotónico, son ojos que están aguados, sin tono, que haya una inflamación importante, quemosis y equimosis, que haya pérdida de la arquitectura. A veces se ven cámaras grandototas, o cámaras estrechas o casi sin cámara, que se llama talamia. Entonces esos signos, como la hipotensión, pérdida de la arquitectura, la falta de visión, nos hablan de un estallamiento posterior. ¿Qué hay que hacer ante esto? De primera instancia hay que tratar de reparar esos ojos, se suturan, ya sea con diferentes suturas, dependiendo del tejido que esté. Aunque sabemos que es un ojo no viable, tratamos de que el ojo se mantenga ahí. ¿Por qué? Porque pues imagínense si un chavo que se va de borracho y se pelean y le estallan un ojo. Entonces, aparte de la cruda por el alcohol, la cruda psicológica y el trauma de decirle, ¿sabes qué? Pues te vamos a quitar el ojo porque está estallado. Es algo muy severo, es algo muy traumático. Entonces siempre tratamos de suturarlos, aunque a los meses, semanas o meses, haya que quitarlo porque está muy mal, pero bueno, ya lo trabajó, ya se preparó y ya es más fácil. Entonces, primera instancia, sutura. Si no se puede reparar porque está destrozado totalmente, pues ya nomás se quitan los pedazos y eso, y se sutura y ya no hay forma de hacer algo más. Y siempre evitar una demanda, lo que les he dicho ya algunas veces. Tratar de explicarle muy bien al paciente. A veces son pacientes que llegan borrachos en estado etílico, que no les hacemos nada hasta que no esté un familiar o alguien ahí con ellos que vea el estado en que está, porque ha sucedido. Los meten a quirófano, les quitan el ojo, una evisceración, una nucleación, y después al otro día, oye, ¿por qué me quitaron el ojo si veía yo muy bien y estaba muy bien y los voy a demandar? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Es muy importante. Acuérdense que para su desgracia de todos ustedes, escogieron una carrera de alto riesgo, ¿sí? Porque el día de mañana, con o sin justificación, los pueden demandar y meterlos en una bronca. Entonces, bueno, ya lo escogieron, aunque están a tiempo de cambiar. Entonces, hay que tener esa precaución y decirle al familiar, a ver, mire, tápate el otro, a ver, ¿qué ves? No, pues no veo nada. ¿Cómo se ve negro? ¿Está consciente de que no ve nada? Sí, está. Entonces ya proceder, anotarlo en el expediente, etc. Hay que tener mucho cuidado. Y creo que ya. Ahora sí, vámonos a las dudas. Doctor, ¿Sí? en el mejor de los casos, con una quemadura de córnea con químico, ¿cuánto tiempo tardaría la recuperación del paciente?
Depende, primero si es álcali o si es ácido. Si es álcali puede llevarse mucho tiempo. Si es leve, pues a lo mejor en 2, 3 semanas ya está muy bien. Si es moderada, a lo mejor se lleva 2, 3 meses. Y si es severa, puede tardar mucho y con secuelas muy importantes. Entonces depende mucho de cada paciente y dependiendo de cómo sea la quemadura y con qué sea. Las quemaduras por álcalis pueden dejar secuelas muy severas y pueden ir desde los párpados con entropión, ectropión, triquiasis, distiquiasis, y la córnea opaca, y uveitis, y glaucoma, y catarata, y no se complica mucho. Y si es leve, pues bueno, epitelizan, van mejorando, se desinflaman, hay que cuidar todos los otros tejidos y salen. Entonces pueden ir desde muy leve, 1 semana, 10 días, hasta muy grave, meses en reconstrucción de párpado, en trasplante de córnea, cirugía de catarata, etc. Entonces es muy variable. ¿Quién eres? Sí, doctor. Jiménez de la Rosa. Roxana. Okay. Doctor, tenemos 3 compañeros que están preguntando por chat. Ahorita checo las preguntas. Doctor, yo tenía una duda acerca de cuál es el pronóstico. Doctor, de ¿te puedo la preguntar cirugía por antes de que catarata? lean las preguntas? A ver. Dime. ¿Qué pronóstico tiene la cirugía por catarata por trauma? ¿O depende mucho del tipo de trauma? Ok. Si es una catarata, ahora sí que no complicada, que solo le pegó un balonazo y el paso de semanas o meses va viendo menos, ya se hizo una catarata. Si no tiene ninguna otra cosa, pues tiene buen pronóstico. No va a pasar gran cosa y va a recuperar visión. Si aparte tuvo una uveitis, si aparte tuvo una diálisis, si aparte tuvo una hemorragia vítrea, o si aparte tuvo un desprendimiento de retina, pues va a estar ahora sí que relacionado a que se pueda recuperar totalmente o quede con alguna secuela. Entonces depende mucho de que solo sea catarata o sea acompañe de otras cosas. ¿Quién eres? Santiago Rocha Daniela. Ok. Gracias. ¿Alguien habló y decía que no sé qué? ¿O no era conmigo? Sí, yo, doctor. Buenas noches. Quería preguntarle si existen algunas secuelas tardías con respecto a algunas de las... ¿Perdón? ¿Con respecto a qué? No hablé. Secuelas tardías con respecto a... Sí, que si existen algunas secuelas tardías con respecto a alguna laceración corneal pero profunda. Ok. Las heridas corneales, ¿qué secuelas pueden dejar? Bueno, si es una herida que no afecte el área de la pupila, pues tiene mejor pronóstico. Si afecta al área de la pupila, obviamente, acuérdense que la córnea al cicatrizar deja una cicatriz, que es una cicatriz blanca que se llama leucoma. Entonces, obviamente, si está a nivel de la pupila, pues esa cicatriz va a ocasionar baja visual.